¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con el Nalati Music Festival. En esta ocasión nos vamos a ir con otros dos temas bastante icónicos. En la reacción pasada que hicimos, la de Tao y Shinde, me gustó muchísimo. Esa interacción con la gente. Aparte, la canción es muy buena, es muy rítmica, la coreografía es espectacular. Vimos que Dimash no trae ni a sus músicos ni a su grupo de coreografía, no trae tampoco a sus coristas. Los coros están pregrabados, los músicos están tocando en vivo, Dimash está cantando en vivo y la verdad es espectacular. Este festival yo creo que ha de haber sido una invitación rápida a Dimash y no le dio tiempo de organizar a su equipo, pero de todas maneras ahí está, al pie del cañón, atendiendo sus responsabilidades, y la verdad le está saliendo muy bien. Ahora nos vamos a ir con un tema donde Dimash también aprovecha mucho para interactuar con la gente, como es el de Mahabhat Bermagan, o el de Dame Amor, o Give Me Love, como le quieran decir. Es una canción ya muy clásica de él también. También se ha vuelto uno de sus estandartes de batalla, una de sus canciones insignia, junto con Dai Dao y SOS. Esta de Dame Amor es muy buena, es una balada, es un sentimiento puro en la voz de Dimash. Y bueno, vamos a ver cómo lo hace en esta versión del Nalati Music Festival que se realizó el día 10 de agosto, hace poquito, hace 3 días. 3, 4 días más o menos, ya no sé ni en qué día vivo. Ya saben cómo soy, son cosas de la edad, no me hagan caso. Y pues bueno, vamos a poner la miniatura del video y vámonos de una vez con la reacción. Ahora sí que, Ático, cállate los ojos y vamos a ver qué es lo que hace Dimash con Mahabhat Bermagan. Y vamos a deleitarnos. Espero que interactúe con la gente, los ponga a cantar. Y aparte, el look que trae Dimash me encanta. Esa chaqueta de cuero, yo me pondría una todos los días sin ningún problema, porque es muy mi estilo, muy el rockero. Y pues bueno, vámonos con Dimaku. Dimash, haz lo tuyo. Mahabhat Bermagan. Mahabhat Bermagan. Dimashi. Ladies and gentlemen, are you ready to sing with me together? Ok, dijo damas y caballeros, necesito que canten junto conmigo. Vamos a cantar juntos. Wow. Vieron que tuvo problemas de retorno, problemas en el in-ear, no se escucha. Si se dan cuenta, ahí la seña que hizo, volteó a ver al ingeniero de audio y le hizo la seña como que, ¿qué pasó? No me escucho. Y se le quedó viendo con una cara de, a la otra, pierdes tu trabajo. O sea, obviamente no, porque Dimash no es así, ¿no? Es nada más una forma de decir. No se lo tomen en serio. Miren, pongan atención a los gestos de Dimash. Ahora se fue el audio del micrófono. Wow, es increíble. Está presentando varios fallos esta canción, tanto en el retorno de Dimash no se escucha, ya sea que no se escuche él o no escucha la música, y la segunda, el micrófono, el audio se está yendo. Y a lo que me refiero con es increíble es increíble que teniendo una estrella del nivel que tiene Dimash Kudaibergen, sobre todo en China, le pasen este tipo de problemas. Hay que tomar en cuenta que Dimash fue invitado para cerrar este evento, para cerrar el Nalati Music Festival. Él clausuró el evento como tal. Hubo artistas anteriores y un día, creo que duró 2 o 3 días este festival. Y digamos que la cereza en el pastel, la cereza en la punta,
era la presentación y el cierre y la clausura del evento por parte de Dimash Kudaibergen. Imagínate que tengas a este calibre de estrella, a este invitado especial, el invitado de honor a este evento, que es el que va a hacer la clausura, y que tu equipo técnico le presente estos problemas. Da mucho que decir, ¿no? Da mucho que pensar, como que diciendo, miren, yo sé que problemas se pueden presentar en cualquier lado y en cualquier momento, pero no sé si artistas de este mismo evento hayan tenido este tipo de problemas. Ustedes me lo dejarán saber si es que se enteraron de alguno que participó antes que Dimash y que haya tenido este tipo de problemas. Si se presentó este tipo de problemas para otros invitados, deja mucho que decir del equipo técnico, del staff técnico de este evento. Pero se me hace increíble, ¿no? Que teniendo un artista de este calibre, y es que ya aparte es la clausura. Los eventos más importantes adentro de un evento, de un festival musical, son tanto la apertura, el que abre, como el que cierra. Es donde tienes que sacar a relucir toda tu capacidad, el dinero, por decirlo así. No tienes que decir que, wow, este festival va a ser lo mejor, porque aquí tengo lo mejor, y tanto el que abre como el que cierra deben de tener el mejor servicio para que brille el evento. Y pues bueno, aquí vemos que Dimash no se escucha, aparte su voz no se escucha porque el micrófono está presentando fallas. Dimash puso una cara como que, ok, bueno, pues vamos a tirarle para adelante, no nos queda de otra. Vamos a regresarle un poquito para ver los problemas nuevamente. Y ustedes me dejarán saber en los comentarios qué piensan o qué opinan de este tipo de fallas. Aparte que últimamente en los eventos a Dimash le ha estado pasando mucho, ¿eh? Ahí volteo a ver al técnico otra vez como que diciendo, ahora no me oigo. Esa aura, esa carisma, ese dominio del escenario para que, sin tener cara de enojado, decirle al técnico mucho sin decirle nada. Nada más con puros gestos, pero gestos con una cara feliz, una cara de buenas. No tienes que demostrar en esos momentos tu frustración, porque en ese caso los nervios te pueden empezar a llegar a comer. Y aquí Dimash ya tiene todas las tablas, tiene el dominio del escenario, tiene la presencia, tiene el saber estar, de hacerlo contento. Y cuando escuchó que la gente se dio cuenta que está teniendo problemas, la gente se pone a cantar Dimash. Entonces en ese momento lo que hace es volver a llenarse de energía, voltear a ver a la gente sonreír y ponerse a cantar con ellos, que de todas maneras lo iba a hacer porque con esta canción siempre lo hace. Así que pues vamos a volver a ver este gesto. Y es que es increíble que a tu artista principal, que es el que te va a clausurar el evento, le presentes estas fallas. Al parecer, aparte se nota mucho en la cara de Dimash, ¿no? Que ya tiene un poquito más de seguridad al cantar, porque ya al parecer ya le arreglaron su audio del in-ear, del retorno. No es de que no la tuviera, pero siempre
yo se los digo desde el punto de vista de músico. Por ejemplo, cuando llegué a tocar o estoy tocando y por motivos del lugar que sea muy grande o que la gente esté haciendo mucho ruido, no me escucho, me apoyo mucho en el in-ear para escucharme que esté tocando bien, de que no esté desafinado. Y eso me da más seguridad de continuar, porque sé que lo que estoy haciendo, me estoy oyendo que lo estoy haciendo bien. Y es lo mismo que le pasa a Dimash, ¿no? Yo sé que Dimash puede cantar sin retorno, sin audio, sin nada, a capela, sin ningún problema, lo hace perfecto. Pero siempre te da como que ese plus, ese extra de seguridad, escucharte, porque te da confianza de seguir haciéndolo, de que sabes que lo estás haciendo bien. Y al parecer ya le arreglaron bien los problemas. Wow. Rahmet a ti, Dimash, que seguiste cantando a pesar de las dificultades. De verdad que qué gran sentido de responsabilidad y profesionalismo tiene Dimash al hacer estos gestos de buena voluntad, ¿no? Ese melismo final. Ahí Dimash agradeciéndole a la gente. Ahí van a cambiarle el micrófono. Thank you very much. How about you, James? Bueno, aquí termina esta presentación de Mahabhat Vermagan. La verdad, increíble. A pesar de los detallitos técnicos, Dimash lo sacó adelante como siempre, porque no es la primera vez. Les digo, no sé, porque es como que ya un síndrome o algo. Últimamente en algunas de las presentaciones de Dimash hemos visto que se le han presentado problemas técnicos. Y los ha sabido sacar muy bien, los sabe sacar adelante sin ningún problema, no se pone nervioso, no se lo comen las ansias, nada. ¿Cuántas veces no hemos visto artistas de fama mundial, de fama internacional, de lo que sea,
Y cuando se le llegan a presentar este tipo de problemas, se enojan, hacen su berrinche, se ponen de malas, hacen coraje, muchos hasta dejan de cantar y se salen del escenario. Dimash no, Dimash sabe que está cobijado por la gente y sabe que la gente entiende que esos problemas pasan, pero les vuelvo a repetir, es increíble que le pase a tu artista de un evento que quieres culminar de la manera más impresionante, de la manera más apoteósica, más explosiva, como con Dimash Kudaibergen, que sé que te va a cerrar el evento, que le presentes estos problemas. Les digo, se te pueden presentar los problemas, no ningún, o sea, puede pasar porque somos humanos, no somos perfectos. Aparte el equipo, los micrófonos fallan, el cable falla, la señal falla, lo que sea. Pero en un evento de esta magnitud como el Nalati Music Festival, si hay dos presentaciones en especial en donde no te pueden pasar, es en la apertura y en la clausura. Y sobre todo en la clausura, porque estás cerrando con broche de oro tu evento, y el que te está clausurando el evento le presentas estos problemas de que no se escucha el micrófono, de que no le sirva el retorno. Deja mucho que decir de ti, ¿no? Muchos pueden decir, bueno, es que ya llevaba algunos días o ya llevaba muchas horas el festival y la gente está cansada. Les quiero informar que para este tipo de eventos no es solo un staff. O sea, no es solo una persona que esté todo el día o los 3 días o los 2 días sin dormir, sin descansar en nada. Se van relevando. Ellos mismos tienen un equipo donde un ingeniero de audio no es nada más uno, son 2 o 3. Y se van turnando, se van relevando. Y obviamente a los mejores son a los que pones tanto en la apertura como en la clausura. Y les digo, porque conozco de este tipo de eventos tanto por mi lado de músico, ¿no? Y sé cómo funcionan. Bueno, debe de haber habido regaños atrás de escenario, no por parte de Dimash, sino por parte de los patrocinadores, por parte del organizador, por parte del productor, por parte del director del evento. Debe haber habido regaños a los ingenieros de audio, como diciendo, a ver qué pasó ahí, muchacho. O sea, bueno, ya cada quien no sabe lo que hace, pero nosotros vamos a centrarnos ya dejando el problema, porque hay que mencionarlo, porque siempre aquí en este canal mencionamos todo, ¿no? Hubo problemas y Dimash lo sacó adelante. Y bueno, ya volviendo a la presentación de Dimash, gran canción, mucho sentimiento, muy tranquilo, muy romántico, disfrutando con la gente, pidiéndoles desde un principio que necesitaba que esa canción la cantaran junto con él, y fue genial. Y me gustó muchísimo esta versión. No sé, estas versiones del Nalati Music Festival, como que las estoy sintiendo un Dimash muy relajado, muy tranquilo, como siempre muy dueño de la situación. No sé, lo noto como que si le hubieran quitado un peso de encima. A lo mejor últimamente tenía la tensión o la presión de que se iba a casar su hermana, y ahorita que ya pasó, como que está descansando. No sé, lo noto muy muy relajado. No sé ustedes cómo lo sientan, déjenmelo aquí en los comentarios, por favor. Y pues bueno, ahora sí que vamos a quitar la miniatura del video para despedir el video. Y Dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando. Dears y no Dears, si quieren que reaccionemos a Dimash, déjenme recomendaciones. Si quieren que reaccionemos a cualquier otro artista, de cualquier otro idioma, de cualquier otro género, de cualquier otra época, y no nada más música, puede ser cualquier cosa, cine, teatro, televisión, lo que quieran. Nada más déjenme un enlace y reaccionamos con todo gusto. Ya saben que me lo pueden dejar sus recomendaciones tanto aquí por los comentarios de YouTube, o si no por enlace privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí está el enlace para que le den clic, los manden a la página principal de Instagram, nos den follow, y así para que por ahí en mensaje privado podemos platicar, o me pueden dejar sus recomendaciones. Y aparte que están enterados de las miniaturas de los videos antes de que salgan, para que sepan a qué vamos a reaccionar. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo más al rato para la segunda dosis de vitamina D. Vamos a continuar con este Nalati Music Festival, a ver de qué se trata el siguiente tema. Y pues bueno, nos estamos viendo en el ciberespacio. Bye.